Creo que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en la casa de papá, nuestro Dios? Bien, ¿no es cierto? Si me dan un poco más de luz, se los voy a agradecer, porque les quiero ver la cara, porque algunas no las conozco. Bienvenida a las nuevas. Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth, soy pastora de esta congregación. Junto con mi esposo pastoreamos, mi esposo Cristian Cabañas, que se encuentra allá en los controles técnicos junto con Lalo. Están trabajando ellos benditos. Acá tenemos otro bendito. Tenemos otro bendito ahí que estaba tocando la batería. Así que tres, ya tenemos tres varones acá. Bendito. Ya hay uno, pero tomando mate. Y esta vez aquí, bueno, cinco varones tenemos. Benditos los 5 que nos están acompañando acá y nos están asistiendo y nos están ayudando. Así que, y bienvenidas a todas. Dios las bendiga grandemente. Yo sé que ya están siendo bendecidas por el solo hecho de estar en la casa de Dios. Ya es bendición, ¿no es cierto? Estar en la casa de Dios es bendición, porque te puedo asegurar que en ningún otro lado encontrás la paz que encontrás en la casa de Dios. Así que disfrútalo y vamos a dejar que el Señor nos hable hoy. ¿Sí? ¿Cuántas están esperando que Dios las hable? ¿Cuántas quieren escuchar palabra de Dios? Yo también. Así que, y lo que Dios me dio, lo que apunté y lo que no apunté, es del Señor. Yo estoy rendida a los pies de Dios. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar, ¿sí? Bendito Señor, te doy gracias. Gracias por cada mujer que se ha presentado en este lugar, por haberse tomado este tiempo para estar en tu casa. Sé que muchas, Señor, de ellas y todas están deseosas de oírte hablar, porque necesitamos tu palabra, necesitamos que hables a nuestros corazones. Señor, yo no sé cómo está la vida de cada una, si están con el corazón abatido, afligido, desesperanzadas. Señor, si están pasando luchas y pruebas, dificultades. No sé en qué condición ha venido cada una, pero sé que hoy vas a hablar a nuestra vida, Señor, porque es el anhelo de tu corazón. Animarnos, alentarnos, así como nosotras como madres, Señor, queremos alentar a nuestros hijos a seguir adelante, los animamos y Señor, les damos ese empujoncito para que continúen, Señor, los ayudamos, oramos por ellos. También tú lo haces con nosotros, Señor. Tú siempre estás animándonos por medio de tu palabra, levantándonos, Señor, afirmándonos el corazón. Siempre estás dispuesto, Señor, a extendernos tu mano, Señor, y sacarnos de cualquier situación, Señor, sacarnos a victoria. Gracias te damos y te pido que hables en esta tarde en nuestros corazones y que ministres cada vida y cada corazón, que podamos aprender mucho hoy, Señor, de ti y conocerte más a ti, tu plan y tu propósito para nuestra vida. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale fuertes aplausos. Si es para Cristo, que sea fuerte, ¿sí? Y bueno, me costó ponerle título porque varios títulos tenía para este mensaje. La verdad que yo soy muy mala con los títulos, pero para este mensaje me salían títulos de todas partes. Pero bueno, al principio le puse la importancia de permanecer y perseverar, porque es importante, ¿no es cierto? Permanecer, perseverar en el Señor, en todo lo que nos proponemos, porque tendemos a veces a dejar las cosas a medias o a bajar los brazos, tirar la toalla y abandonar. Pero es importante permanecer, ¿sí? Solamente aquel que permanece, que es constante, aquel que corre la carrera, por más que haya quedado en lo último, lo tiene que terminar, tiene que llegar a la meta, ¿no es cierto? Un atleta, lo peor que puede hacer un atleta es abandonar y salirse correrse del camino, agarrar y decir no voy a continuar, voy a dejar, lo peor que puede hacer. Así llegué último, pero llegó a la meta, ¿sí? Entonces se prepara todo el tiempo. Entonces es necesario permanecer, es necesario perseverar. Pero también otro de los títulos que me gustaba para este mensaje es: no le des lugar a la duda. Así, no le des lugar a la duda. Y ya van a ver por qué. En estos días nuestro pastor estuvo predicando acerca de el tema, vamos a decir, la militancia, decía él, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de peronista radical ni nada de eso, sino que estamos hablando de la militancia en Cristo, como soldados de Cristo, porque somos soldados de Cristo. La Biblia lo dice así, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como soldados de Cristo? ¿Y a quién debemos agradar también como soldados de Cristo? Y ¿sabe qué? Cuando Dios habla una vez, Él está aconsejando, está advirtiendo.
Pero cuando habla 2 veces o más, es porque la cosa es urgente. Así que el otro día le dije, esposo mío, ¿qué pasa que estás predicando esto? Porque veníamos en la camioneta, le digo, ¿qué estás por hablar? Porque no sé qué me dijo, él me mencionó algo del soldado y dije, sí, porque el soldado es así, porque yo ya lo tenía preparado. Al mensaje, ya venía hace rato y me dice, estamos prendidos fuego. Y le digo, pero estamos en el espíritu, vos estás hablando de ese tema y yo ya te lo tengo preparado para las mujeres, así que trata de no quemármelo, trata de no decir los textos que yo quiero. Entonces espera, él agarra y me dice, bueno, un poco nomás, un poquito nomás por arribita, y dice, después vos hablas con las mujeres. Digo, porque yo quiero hablar de esto, de que somos soldados de Cristo, cada una de nosotros. Entonces, cuando Dios habla una vez, lo hace como advertencia, como consejo, ¿no es cierto?, para nosotras. Pero cuando habla 2 veces, es porque hay urgencia. O emergencia, que es más todavía que una urgencia, una emergencia. Entonces Dios está tratando de llamar nuestra atención. Por eso es que, tal vez por eso es que el pastor habló en esta semana de esto y seguimos hablando del mismo tema, ¿sí? Así que Dios está queriendo llamar siempre nuestra atención, porque lamentablemente el ser humano tiende a ignorar el llamado de Dios. Dios habla de muchas maneras, ya por medio de las cosas que pasan de la naturaleza y las cosas que están aconteciendo y la maldad como se ha multiplicado, todo eso habla y grita de que Cristo viene, porque nosotros como iglesia estamos esperando a Jesucristo, nuestro Salvador. Él va a venir, ya vino una vez, pero vino como siervo, mas esta vez que va a regresar por su iglesia, por su pueblo, va a venir como rey en gloria. Así que nosotros le estamos esperando. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Tiende a desoír la voz de Dios. No quiere escuchar, porque piensa que todo está en esta vida, todo está acá. Lo material, el bienestar, las cosas, que mi auto, que mi casa, que mi trabajo, y todo acá, todo lo perecedero. Pero se olvida de prepararse para lo eterno. Entonces el ser humano a veces tiende a desoír la voz de Dios, pero nosotros somos inteligentes. Decirle a la que está al lado tuyo, somos inteligentes. Por eso es que estamos acá, porque fuimos convocadas primero por el Señor. Si bien invitamos, pusimos fecha y dijimos, chicas, nos juntamos el 8, pero en realidad el que nos convocó es Dios, porque quería hablar a nuestra vida, ¿sí? Quería hablar a nuestro corazón. Y Dios sigue insistiendo en hablarle al hombre, aconsejarlo, advertirle y llamar la atención, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y para que no suframos las consecuencias, como siempre, que a veces metemos la pata, pero Dios te dice, ey, no es por ahí, es por el otro lado. Y Dios siempre está así. Pero bueno, gracias a Dios por usted que tomó la decisión hoy, cada uno de ustedes, de estar en este lugar. Entonces, esto de permanecer y perseverar como una fiel soldado de Cristo, Él nos llamó, ¿no es cierto?, con un llamado bien emergente a nuestra vida, y evidentemente lo estamos necesitando tanto porque tal vez alguna haya bajado la guardia. Como soldado haya bajado la guardia y haya empezado así a bajonearse, desanimarse. Entonces Dios hoy te quiere levantar y darte ese empujón que estás necesitando para seguir adelante, levantarte, ¿sí? Dios quiere llamar nuestra atención para que volvamos a alistarnos nuevamente en esas listas, ¿sí? Como el pastor contaba la otra vez que él lo habían llamado para hacer el servicio, tenía que hacer el servicio. Y me acuerdo que unos días antes me dice, vos me vas a esperar porque estamos de novio ya. Entonces, claro. Entonces viene y me dice, y me toca hacer el servicio, me tengo que ir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Me vas a esperar? Y por supuesto que te voy a esperar. ¿Qué pregunta que me hace? ¿Me vas a esperar? Claro que te espero. Dice, bueno, podés ir a visitarme con mi hermana. Me decía, al lugar, no sé dónde que le iba a tocar. Entonces dice, podés ir con mi hermana a visitarme, así nos vemos, y qué sé yo, nos escribimos cartita y todo lo demás. No me acuerdo ni qué edad teníamos. 18, ¿no? Yo tenía 17. ¡Ay, santos cielos! Una niña. Entonces, bueno, le dije, bueno, quedamos así, hicimos el acuerdo, y que cuando él volvía, nosotros nos casábamos. No sé cuánto tiempo. ¿Cuánto era, pa? 1 o 2 años que te tenías que ir ahí. 1 año y medio. Bueno, él volvía de ahí y nos casábamos. Pasó. Resulta que el día ese que yo pensé que se había ido, yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba en
Lomas del Mirador. Y me cae ahí de sorpresa. Y yo pensando que ya se había preparado los bolsos y se había ido. Y me mira y me dice, ¿te casarías conmigo? Sí, le digo. No digas que sí sin pensarlo, me dijo. Así, no digas que sí sin pensarlo. No, sí, pero si yo te dije que te iba a esperar y todo lo demás. Y dice, sí, me caso. Bueno, entonces ahí dijo, bueno, prepárate porque vamos a hablar con el pastor. Le digo, pero si vos te tenés que ir. No, dice, no me salió, me dio, no sé, el número bajo, no sé cómo es, la cuestión que lo bajaron del camión y nos mandaron de vuelta para... Así que ahí estábamos, los dos, ahora en preparativo de casamiento, se adelantó todo. Entonces, bueno, hablamos con nuestro pastor y nos dijo, bueno, en tal fecha voy a estar, porque mi pastor viajaba muchísimo, así que lo veíamos 1 o 2 veces al año nada más. Había que aprovechar, porque si te perdías una fecha y sonaste ahí, entonces tenía que esperar 6 meses más. Entonces dijimos, bueno, pusimos la fecha y 30 de diciembre. ¿Quién se casa un 30 de diciembre? Todo el mundo pensando en la fiesta, pero fue maravilloso. Un casamiento de que no se olvida nadie. Los que estuvieron en mi casamiento siempre me lo recuerdan y me dicen, ¿qué casamiento? Nunca vi un casamiento tan lindo, tan lleno de gente y de alegría. Es como que fue el casamiento esperado, el casamiento del año, no sé cómo decirle, maravilloso. Muy lindo porque todos me ayudaron de una manera, los jóvenes, la iglesia, todo. ¿Quién no hizo algo para ese casamiento? A ver, la verdad que fue hermoso, pero por sobre todas las cosas porque estaba el Señor en medio. Él tenía planes. Yo no sabía nada, yo me dejé llevar, pero ahí estaba el Señor. Y bueno, no sé qué venía esto, pero bueno. En las Escrituras podemos encontrar varias menciones y textos, ¿no es cierto?, que hablan de nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, como soldados, ¿sí? Nos compara como soldados. ¿Por qué? Porque estamos en continua batalla, continua batalla, guerra. ¿Contra qué? ¿Contra qué batallamos nosotros? Contra las tinieblas. Batallamos contra las tinieblas, contra todas las cosas que se levantan en este siglo, ¿no es cierto? Contra el enemigo de nuestra alma, aquel que quiere frustrar todos nuestros sueños, proyectos, aquel que quiere frustrar los planes que Dios le dio, porque Dios le dio propósito. Así como nos dio propósito, me lo dio a mí, a mi esposo, de pastorear, que no estaban nuestros sueños, pero sí estaban los sueños de Dios. Entonces, así como nos dio propósito, cada una de ustedes tiene propósito en Dios. Entonces, el enemigo lo que va a querer hacer, el enemigo de nuestra alma, ¿sabe cómo se llama el enemigo de nuestra alma? Diablo, Satanás, así se llama, diablo y Satanás, así se llama el enemigo de nuestra alma, el que quiere frustrar los planes. Cuando eres atacada, oprimida, cuando vienen malos pensamientos, es Él, tenedlo presente, es Él porque quiere destruirte. Él no quiere las cosas buenas para vos, al contrario, quiere destruirte, quiere destruir el plan y el propósito que Dios le dio a tu vida. Y el libro de Efesios 6:12, en este texto podemos ver que cómo es la vida del cristiano, ¿no es cierto? Frente a las tinieblas, frente al enemigo que siempre nos quiere atacar y destruirnos, pero cómo tenemos que ser también nosotros. Y dice así el libro de Efesios 6:12, dice, nuestra lucha, acá está hablando de nuestra lucha, no es contra sangre y carne, y vamos a detenernos un cachito ahí. Nuestra lucha no es, dice Efesios, contra sangre y carne. Entonces nuestra lucha no es contra nuestro vecino, por eso te dije recién, se llama diablo y Satanás, nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra nuestro vecino, aquel que viene y que te tira la basura. Escucho siempre cuando estoy en el negocio trabajando, en el negocio de mi hijo, viene la gente y se queja, que el vecino me tira la basura, que me tira. Estos días, ayer vino un señor quejándose porque me dice, no sabe, dice, bolsa de consorcio, ¿qué pasó? Dice, necesito, dice, estos macumberos de acá me tiraron una cabeza de cabra, me tiraron gallina, ay, de todo, hicieron un desastre, dice, y está todo sucio, chorreado, me taparon la cañería, enojadísimo el hombre. Yo, qué tremendo, ¿no? Pero bueno, nuestra lucha no es contra ese vecino que nos tira la basura en la vereda, tampoco es contra nuestra suegra, que capaz que piensa que le sacamos el nene.
¿no es cierto? Aquellas que están casadas, no, las suegras son muy buenas, son amorosas, nos ayudan en todo. Las suegras no son nuestra enemiga, ni tampoco, porque lo dice la Biblia, no es contra sangre y carne, ¿eh? Tampoco nuestra lucha no es contra el vecino de enfrente que nos pone el parlante a todo lo que da a las 3 de la tarde cuando querés dormir la siestona, ¿viste? No es ese nuestro enemigo, no es por ahí. Así que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. No luchamos contra personas, ¿sí? Más allá de que alguno por ahí lo puede usar el enemigo para hacernos la guerra, pero no es la persona. Es lo que está trabajando detrás de esa persona, que es el enemigo de nuestras almas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. En el mundo espiritual hay gobernadores que están queriendo imponer cosas para trastornar la mente de las personas, poniendo violencia, poniendo cuánta maldad, sigue diciendo el texto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. Contra esto batallamos nosotros, contra eso luchamos. En resumen, nuestra verdadera lucha no es contra personas, sino contra todo lo que se mueve en el mundo espiritual, ¿sí? Tentaciones, todo lo que usted puede saber del mundo espiritual, tentaciones, confusiones, depresiones, ansiedades, perturbaciones, malos pensamientos que atacan nuestra vida, que atacan nuestra mente. ¿Para qué? Para desestabilizarnos, para sacarnos de los planes de Dios, para arruinarnos, para impedir que se cumpla el plan original de Dios en nosotros. Esa es obra del enemigo. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra lo espiritual, las tinieblas. Es por eso que estamos en continua lucha, y Dios nos dio, según la Biblia podemos ver que Dios nos dio armas para luchar, para vencer. De hecho hay un texto, no me lo anoté, pero hay un texto del cual habla y que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Como nuestra lucha no es contra personas, las armas nuestras tampoco pueden ser tangibles de agarrar y tocar, agarrar. No. Las armas que Dios nos dio son espirituales también. Y una de ellas es esta, la palabra de Dios. Si bien con esta, si le llego a tirar a alguien, pesa, pero las armas que Dios nos dio son poderosas. Y usted puede nombrarme alguna de las armas que Dios nos dio. Perfecto, muy bien. La oración, el ayuno, la palabra de Dios. Otra arma, la alabanza. Otra, porque ¿cómo creen ustedes que se pone el enemigo cuando empezamos a adorar en medio de la prueba? Lo cantábamos hoy. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es... ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ahí estoy. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Yo estoy. Esa es la respuesta de Dios. Por eso es que adorar en medio de la prueba, en medio de la lucha, es tremendo. Pasan cosas en el mundo espiritual y el diablo, me imagino que se muerde el rabo. Y nosotras salimos victoriosas porque Dios nos saca a victoria. Pero también Dios nos dio su nombre, como lo cantábamos recién con la canción, su nombre que es sobre todo nombre. Porque ante el nombre de Jesús, declara la Biblia, las Escrituras, toda rodilla se dobla. Rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el nombre de Jesús es poderoso. Cuando usted está en problema, acuérdese, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús, el Señor me guarda, el Señor me protege, el Señor está conmigo. Y la sangre de Jesús, que es poderosa, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la derramó para limpieza de nuestros pecados, para santificación nuestra. Entonces la sangre de Jesús es poderosa. Cuando usted clama la sangre de Jesús, le puedo asegurar, no sé si alguna le habrá pasado, alguna habrá sido atacada en sueños alguna vez. Es terrible, porque cuando estamos durmiendo, entonces somos vulnerables. No, el enemigo va a tratar muchas veces. Le ha pasado, mi cuñada, no vino hoy, Alejandra, y ella me decía, yo era atacada en los sueños, porque yo tenía parálisis del sueño. Cada vez
Yo me acostaba a dormir, yo sentía una mano que me agarraba del cuello y no podía respirar, no podía respirar. Y empezaba a hacer sonidos extraños. Hasta que una vez mi sobrina la escucha. Estaban durmiendo en la misma habitación, una cama y otra cama. Mi sobrina escucha a ella que respiraba muy mal, muy desesperada. Entonces se da cuenta que está teniendo un ataque demoníaco en el sueño. Parálisis del sueño se llama. Mi sobrina, ¿qué hace? Prende la luz. Cuando prende la luz lo ve sentado acá. ¡Fiu! Salió por la ventana. Un demonio. Me dijo como las características que tiene. Una especie de humo, nada más. Una especie de un tamaño así, una especie de humo. Porque no tienen forma, no tienen cara, no tienen rostro, no tienen un espíritu inmundo. Lo vio parar y toca en el hombro. Cuando ella prende la luz, ¡fiu! Sale por la ventana y Alejandra empezó a respirar. Y ahí después tuvimos que ministrar esa área de la vida de ella, porque había sido que ella era atacada en sueño. Y como mucha gente piensa que esto me pasa a mí solo, estaré loco. No lo voy a contar porque capaz que lo cuento y después, ¿qué van a decir la gente de mí? No se calle la boca, porque eso es un ataque del enemigo. Si usted lo está sufriendo, tiene que venir y hablarlo. Lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo, lo vamos a reprender y se tiene que ir, porque el diablo está vencido. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Que podemos sufrir ataques, pero el diablo está vencido y nosotros tenemos el poder de Dios para echarlo fuera, ¿sí? Como soldado de Jesucristo Dios nos dio ese poder, nos dio herramientas, lo estábamos diciendo recién. Nos dio herramientas para poder batallar, ¿sí? Para poder luchar contra estas huestes espirituales de maldad y las cosas que se levanten contra nosotros. Y cada soldado que lucha, dice, tiene características. Y eso es lo que le hablaba a mi esposo cuando veníamos en la camioneta el otro día, veníamos hablando del tema que él quería hablar, de militar en la fe, en Cristo. Entonces yo le digo, pero tiene características el soldado. ¿Y cuáles eran? Y yo les voy a decir. Una de las características de cualquier soldado que lucha, ¿no? Un soldado normal, que está en la fuerza de seguridad, tiene valores. En esos valores se encuentran la lealtad, el valor, la abnegación, la integridad, el honor. Espera que me pongo los lentes que veo mejor. El patriotismo. Dentro de esos valores entra todo eso. Luego tiene resistencia física, es decir, tiene que tener resistencia cardiovascular y muscular. Otra característica de un soldado es la capacidad de reacción, es decir, tiene siempre listos sus equipos de emergencia, ¿no es cierto?, para actuar en el momento preciso. Un soldado tiene como característica la disciplina, es decir, debe seguir normas, cumplir deberes, ¿sí?, de justicia, de honor, de moral. Un soldado tiene disposición para obedecer órdenes, debe obedecer órdenes de manera inmediata, sin discutirlas. Recuerda que mi esposo contaba el otro día, ¿se acuerdan que tengo un pariente que estaba en la fuerza? Son varios, son como 5 que estaban en la fuerza, algunos en la marina, otros están en la policía, otros están en gendarmería y así, pero y uno desertó. ¿Y por qué desertaste? Porque no me gusta obedecer órdenes. Y ahí es más que obvio que hay que obedecer órdenes, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso agarró un día, vino de paseo nomás, esa licencia que le dan para salir, y no volvió. Así que bueno, ahí está, medio arrepentido de haber dejado. Pero bueno, es que un soldado tiene que obedecer órdenes. Y es más, sin discutirlas. Si le dicen, fulanito, anda que tenés que limpiar los baños. Y no, ¿y por qué tengo que ir yo? Como los chicos de nuestra casa. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no va fulanito? No se puede discutir. En la fuerza de seguridad no podemos discutir eso. Se tiene que hacer. Entonces hay características que tiene que reunir un soldado. Y también en lo espiritual. En lo espiritual también debemos cumplir con lo que Dios nos demanda a nosotras. Nosotras como soldados de Cristo, que fuimos llamadas a permanecer, a perseverar, poniendo en práctica todas aquellas características de soldado que Dios nos dio también a nosotros, no podemos abandonar la lucha, sino que debemos resistir, permanecer, ahí debemos estar, porque después de todo podemos encontrar varios salmos en que el salmista David también habla como soldado,
¿sí? Porque si bien fue soldado, fue rey, fue profeta, fue de todo también, David, él habla textos hermosos en los que habla él como soldado, y uno es en el Salmo 144, donde él dice: bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. O sea, mira, hay textos en los que habla, ¿no? De uno, nosotros como personas, soldados de Cristo. Y él dice: bendito sea Jehová, que adiestra mis manos para la batalla. Es siempre el Señor. No somos nosotros. Cuando queremos hacer nosotras por nuestra cuenta las cosas, y nos van a salir mal. Pero cuando dejamos que sea Dios quien adiestre nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, entonces las cosas salen redonditas. Porque si no, si queremos hacer a nuestra manera, empezamos ahí donde empezamos a poner peros, a discutir: ¿y por qué? ¿Y por qué yo paso esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? ¿Y por qué permitís que me pase esto? En cambio, si dejamos, estoy acá. Hasta acá me trajiste y sé que me vas a sostener, y voy a llegar y voy a conquistar, voy a vencer, voy a salir victoriosa, porque es el Señor. Como decía el salmista: tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y el Salmo 18:29, David también dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, siempre fue Dios en la vida de David, y así debe ser en nosotras también. Siempre debe ser Dios, pero tenemos que reunir esas características también, ¿sí? Debemos tener valores, resistencia, debemos tener esa capacidad de reacción. Cuando emerge algo, ¿qué hace usted? Cuando emerge una situación, ¿qué hace usted? ¿Lloras? Mayormente nos caemos de rodillas. Al menos a mí me pasa eso. Cualquier cosa que escucho, pasó tal cosa, y lo primero que voy de rodillas es al Señor. Entonces nuestra capacidad de reacción como soldado de Cristo debe ser eso: ir de rodillas primero al Señor, después al pastor y al amigo al que le contamos nuestras luchas, ¿no es cierto? Primero a Dios. Ese debe ser nuestra capacidad de reacción. Ir primero al Señor en oración, a la palabra, a ver qué nos dice el Señor, y después vamos a buscar consejo en las personas apropiadas, ¿no es cierto? Pero también como cristianos debemos tener disciplina, como cristianos debemos obedecer, ¿sí? Y tener los valores también de lealtad, de honor, de ser íntegros, ¿no es cierto? Todo lo que leíamos recién. Bueno, ahora el salmista, con estos textos que le leí, él vivía una lucha, una guerra constante, era perseguido, ¿no es cierto? Lo querían totalmente destruir a David porque había sido ungido como rey, entonces estaba siendo perseguido por el rey que estaba en ese momento, lo quería bajar. ¿Para qué? Para que no reine en su lugar. Entonces él vivía de continuo, pero sabía que la guerra no era contra Saúl. De hecho, Saúl, nos dice la Biblia que era perturbado por un espíritu inmundo. Era totalmente perturbado, por eso esa tanta violencia que había en él, porque era perturbado por un espíritu inmundo. Pero David decía que él vivía, ¿no es cierto?, en continua lucha por él, pero con el Señor, decía, con el Señor, con Jehová de los ejércitos voy a desbatar ejércitos, y con Dios asaltaré muros. Y a nosotras muchas veces nos cuesta decir el nombre de Jesús, nos cuesta clamar a la sangre de Cristo que tiene poder, pero también nos cuesta permanecer a veces. No siempre es fácil. Como le decía recién, en el sueño, por ejemplo, cuando estaba siendo atacada mi cuñada, dice, a ella le costaba decir el nombre de Jesús. Vio que estamos vulnerables en los sueños. Cuesta a veces decir el nombre de Jesús. No estamos acostumbradas a decir el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me cubre, el Señor está conmigo, el ángel de Jehová está a mi alrededor. Nos cuesta a veces declarar esas cosas, ¿no es cierto? Y también nos cuesta permanecer, nos cuesta perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno. ¿Por qué cree usted que esto nos cuesta tanto? Porque es espiritual, y todo lo que es espiritual cuesta, pero hay que hacerlo.
es necesario hacerlo, ¿sí? Estas tres armas, lectura de la palabra, oración, ayuno, son tres armas espirituales poderosas, ¿sí? Y son las que más nos cuestan usar. Capaz que el nombre de Jesús, despierto obviamente lo usamos, dormido cuesta a veces, porque es espiritual. Dormido cuesta, somos vulnerables, pero despierto por ahí lo vamos a decir. En el nombre de Jesús. Cuando estamos en medio de una lucha, una prueba, un ataque o algo. Pero lo que es el ayuno, la oración y la lectura de la palabra, muchas veces nos va a costar más. ¿Por qué? Primero porque somos mujeres y estamos siempre haciendo un montón de cosas a la vez. Y cuando quedó el último minuto de la noche, ay, ahí me acordé del Señor, me arrodillo, estoy dormida, ya estoy hablando cualquier cosa, bendiciendo la mesa, capaz que estoy arrodillada ya para irme a dormir. Sí, me dicen acá, claro, pasa eso. Porque durante el día andamos agitadas, ¿no es cierto? Con que hay que lavar la ropa, que hay que cocinar, que atender a los chicos, llevarlo al colegio, hacer las tareas. Y cuando queremos acordar, nos agarró la noche. Y decimos, Señor, no leí la palabra, Señor. Pero de aquí que tenemos que usar estas herramientas que Dios nos dio, porque son herramientas muy, muy poderosas, ¿sí? Y es que si no tenemos palabra, ¿qué es esto? La escritura, la palabra de Dios, no podemos conocer cuáles son las promesas de Dios para nosotras, porque ellas nos fortalecen. Las promesas de Dios nos fortalecen. Las promesas de Dios nos animan a seguir confiando, esperando en que los tiempos son de Él, pero que se va a cumplir. Que la promesa de Dios se va a cumplir para nosotros, ¿sí? Porque si no esperamos en las promesas de Dios, y vienen las dudas. Y ahí no tenemos que darle lugar, como decíamos, que el título era, no le des lugar a la duda, ¿sí? Entonces no tenemos que permitir, por eso es que necesitamos siempre tener la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios incorporada, si no la leemos, si no la estudiamos, no la vamos a tener presente en el momento de la lucha. Nos vamos a desesperar, vamos a entrar en desesperación. Y no tenemos que llegar a eso, entrar en desesperación, sino si Señor, ay, tu palabra declara esto. Y yo te creo, Señor, como cantábamos recién. La oración, tenemos la oración. A quien le vamos a contar primero lo que nos pasa, al Señor, ¿no es cierto? A veces primero recurrimos a nuestras amistades, recurrimos al pastor, recurrimos a los hermanos de la iglesia, conocidos, familiares, pero no, lo primero que debemos hacer nosotras como cristianas, como hijas de Dios, es ir en oración a Dios. Porque cuando vamos en oración a Dios primero, a contarle y expresarle a Él todos nuestros sentimientos, lo que nos pasa, aunque Él ya sabe todo. Dios lo conoce todo, pero nosotras necesitamos expresarnos, nosotras necesitamos verbalizar lo que nos está pasando y incluirlo a Dios en todas esas cosas, incluirlo a Dios en todos esos los planes, los sueños que tengamos en nuestra vida. Necesitamos nosotros incluirlo a Dios. Entonces la oración es necesaria, ir a Él primero. Y ayunar, el ayuno también es poderoso. Algunas por ahí no saben qué es ayunar, es abstenerse de alimentos y bebidas, las dos cosas, o de alimentos y la bebida sí lo consume. Eso como cada uno quiere hacerlo. El ayuno también es algo poderoso. Lo hacen los brujos, imagínense. Los brujos ayunan, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Ayunar a Dios, ¿para qué? Para consagrarnos, para obtener dirección de Dios, fortaleza de Dios, valor, coraje y poder tomar buenas decisiones. Para eso sirven los ayunos. Y estas armas nos cuestan tomarlas, ¿por qué? Porque son artillería pesada para el enemigo. Y el enemigo siempre te va a poner traba y te va a querer distraer para que no logres hacer. Te va a distraer con cualquier otra cosa durante el día. No sé. Se enfermó el perro, hay que llevarlo al veterinario. ¡Fua! Ya está, ya sabes que vas a tardar como 2 horas en llevarlo al veterinario, entonces son 2 horas perdidas durante el día, pero siempre va a pasar alguna cosa, algo que te va a distraer, que te llaman por teléfono, se te cuelgan en el teléfono y no te largan más. Entonces uno tiene que ser sabia, ¿sí? Bueno, hasta cierto punto nomás estoy con el teléfono porque tengo cosas que hacer. Tengo que orar, tengo que consagrarme a Dios, tengo que buscar a Dios. Necesito hacerlo porque entonces eso me trae paz. Cuando buscamos a Dios en medio de las luchas, de las pruebas, las adversidades, Dios nos da paz. Entonces, por medio de la oración, de la lectura de la palabra y del ayuno, buscamos a Dios y ahí Dios derrama su paz, y por más tormentosa que esté la cosa, nosotras podemos estar tranquilas y seguras. Ahora bien, si somos soldados de Cristo, luchamos contra las tinieblas, tenemos un capitán. ¿Cómo se llama nuestro capitán?
Pensé que lo iban a decir con toda la onda. ¿Y cómo se llama nuestro capitán? Cristo. Dígalo. ¿Cómo se llama nuestro capitán? Cristo Jesús. Claro, Él es nuestro capitán. Nosotros somos soldados de Él. ¿Sí? Entonces, somos soldados de Cristo. Luchamos contra las tinieblas. Tenemos un capitán. Tenemos armas de alto calibre que nos dio. Artillería pesada. La tenemos. ¿Qué pasa si no me presento en esas batallas? ¿Se puso a pensar alguna vez? Como soldado de Cristo, ¿qué pasa si no me presento a la batalla? ¿Qué pasa? Porque como nuestra lucha es así, intensa, lo hacemos por medio de la lectura de la palabra, la oración, lo estamos diciendo recién, por medio del ayuno. ¿Qué pasa si en mi lugar mando a otro? ¿Se puso a pensar? Muchas veces actuamos así. Por medio de la oración es que nos presentamos. Hay canciones y todo que está hecho que de rodillas es mejor y que orando es que me presento, ¿no es cierto?, en batalla. Guerreamos contra el enemigo, contra las tinieblas, orando, buscando el rostro de Dios en oración. Pero muchas veces actuamos de esta manera. Cuando nos toca presentarnos a nosotras en el campo de batalla, y ahí la mandamos a otra. Ay, fulanita, ¿podés orar por mí? O vemos que alguna está por entrar en ayuno. Acordate de mí. En el ayuno y en la oración, acordate de mí. Acordate de mi familia, de mi perro, de mi Entonces mandamos siempre a otro. ¿Podés orar por mí? Imagínate si yo voy y le digo a usted, ¿pueden orar por mí? Y yo agarro y me echo a dormir, a mirarme la serie preferida, Si yo agarro y no sé, pongo a ver mis novelas, ¿qué pasaría? Estoy siendo un soldado cualquiera. Desastre como soldado, desertando, mejor dicho. Entonces, nosotras como soldados debemos presentarnos en esas batallas. No podemos mandar a otro. ¿Sí? Muchas veces esperamos palabra y esperamos palabra de otro. Cuando Dios nos quiere hablar también a nosotras mismas. Sí podemos recibir palabra de otras personas, sí podemos esperar palabras, pero ¿sabe qué? Como confirmación de lo que Dios ya nos habló anticipadamente a nosotros. Porque siempre que hablas la palabra, Dios te va a hablar. En medio de la peor tormenta, de la peor lucha, la peor batalla, Dios te va a hablar. Y luego podés esperar palabra. A ver quién me da una palabra, que venga un profeta, que me diga algo, que... Dios lo va a hacer, sí lo puede hacer y es válido, pero lo va a hacer para respaldar lo que ya te dijo antes, ¿sí? Lo que te dijo a vos en intimidad. Entonces, sí podemos pedir oración, sí podemos esperar palabra, y sí podemos pedir ayuda también en ayuno, se puede, pero no nos echemos a dormir. No nos echemos nosotras a descansar y a quedarnos tranquilas. Total, el otro está orando por mí. Porque ¿quién cree usted que se va a llevar la bendición y la victoria? El otro. ¿Sabe que es de mucha bendición orar por el hermano? Porque el que más bendecido es el que ora, el que clama, el que busca a Dios. Ese es el que es más bendecido. Pero nosotras como soldados de Cristo debemos presentarnos en las batallas. Debemos ir. Porque si a nosotros se nos puso esa batalla, es porque somos nosotras las que tenemos que presentarnos. Porque a ver, si la batalla es para mí, Dios no le va a decir, anda Mari, presentate. No, la batalla es mía, me tengo que presentar yo. Y tengo que hacer lo que corresponde, ¿no es cierto? Y podemos orar por alguien que está atravesando dificultad. Es válido, podemos orar, pero ¿sabe qué? Acompañándolo para que Dios le dé fortaleza en el proceso. No para que lo saque, lo libre y lo... No. Sino para que le dé la fortaleza en ese proceso, lo pueda atravesar y salir victorioso. Para eso sí podemos acompañar a la oración. Pero muchas veces cometemos el error de querer hacer que otro ore por nosotros, de que otro busque a Dios por nosotros, de que otro lea la palabra y nos dé la palabra, ya todo masticadito. Porque dice que la palabra es alimento, ¿no es cierto? Y muchas veces lo queremos ya todo masticadito. Podemos pedir oración, podemos pedir ayuda, podemos pedir socorro. Pero ¿sabe qué? Si las batallas son tuyas, presentate y lucha. Lucha porque Dios te quiere dar la victoria, te quiere mostrar su poder, quiere que experimentes cosas que nunca experimentaste en Él.
porque si no, la victoria va a ser del otro. Y en el libro de Jueces 4, y con esto voy a ir cerrando, libro de Jueces 4 relata una historia de alguien que se tenía que presentar a la batalla, que había tenido de parte de Dios promesa, pero le entró la duda. Por eso, de título le había dicho, no le demos lugar a la duda. Vamos a leer. Débora. Era el libro Jueces 4. Era la historia de Débora y Barak. Débora era una mujer que se había levantado como madre espiritual en el pueblo de Israel. Los hombres estaban bien, gracias. No sé qué había pasado con ellos. Estaban todos temerosos, desanimados. Entonces esta mujer dice, yo Débora me levanté como madre sobre Israel. Entonces Débora terminó siendo, aparte de profeta, jueza también. Y había una palmera en la cual ella se sentaba, por eso se llama la palmera de Débora, porque ella iba siempre, se sentaba en esa palmera. Ahora lo vamos a leer. Y de ahí juzgaba, de ahí hacía las cosas. Y tenía a su esposo que la acompañaba también en el ministerio. Se ve que era muy bueno el esposo, la acompañaba en el ministerio y ella podía hacer todas las cosas. Imagínense, una mujer encargada de todo un pueblo, una nación, ¿sí? Ella estaba ocupándose de todas las cosas referentes a la justicia y a hacer la voz de Dios y todo en aquel entonces. Vamos a leer para que podamos entender esto. Jueces 4 dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acá está. Estaban en aprietos, en apuros. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ahí recién agarraron las armas. Clamaron a Jehová, empezaron a orar, a pedirle a Dios misericordia, porque aquel, dice, tenía 900 carros. Sísara era un nombre de temer. Era un tipo que tenía todo para ganar una batalla, lo tenía todo, o sea, él podía tranquilamente ganar esa batalla. Dice, porque aquel tenía 900 carros errados, y no me quiero imaginar el número de ejército que tenía, de personas. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, en Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, miren, tremenda esta mujer. Ella juzgaba. Venían con problemas, en el pueblo había problemas, había peleas, discusiones, lo que sea, conflictos, y subían hasta donde estaba ella ahí, debajo de su palmera, y ella juzgaba entre ellos. O sea, la sabiduría que Dios le dio a esa mujer para poder juzgar y hacerlo con justicia. Y entonces sigue diciendo el versículo 4-6 de Jueces. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara? O sea, Dios le había prometido a este varón de Israel, diciéndole: yo, tranquilo, ya está todo, yo preparé todo, solamente tenés que presentarte a la guerra. Ya la guerra estaba ganada, porque le dijo: ve y junta. No te dijo Dios: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, ella le está haciendo una pregunta: ¿no te dijo Dios que iba a hacer tal cosa? ¿Qué estás esperando? Como diciéndole, ¿qué estás esperando, Barak? Si Dios te dio una promesa, te dijo que los iba a traer, él mismo, él ya preparó todo. ¿Por qué no lo hiciste todavía? ¿Por qué estás dudando? Porque le había entrado la duda a Barak.
Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, una mujer. Él tenía todo su ejército. Barak tenía el ejército de Israel, porque él era capitán del ejército de Israel. Tenía el ejército de Israel. Tenía a Dios por sobre todas las cosas, el que lo iba a ayudar en esta guerra. Dios había preparado, ya le dijo: vos andá nomás, presentate a la guerra, que yo voy a traer a tu enemigo y vas a ver, lo voy a traer hasta tal lugar y ahí los van a derrotar a todos ellos. ¿Qué dijo él? Voy a ir si vas vos conmigo, Débora, si no, no voy. Suena medio, ¿cómo puede ser? Si lo tenés a Dios por sobre todas las cosas. O sea, tenía su confianza en una mujer, más que en Dios. Le entró la duda, porque dijo: si vas vos conmigo, voy. Si vos no vas, no voy. Siendo que Dios ya le había dado todo lo necesario. Entonces sigue diciendo el versículo 9. Ella dijo: iré contigo. Ok, ¿querés que vaya? Voy a ir. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. O sea, él lo tenía todo para ser ganador. Barak lo tenía todo, porque tenía a Dios por sobre todas las cosas. Pero sin embargo, le agarró esos momentos de duda y dijo: Débora, vení conmigo. Si vos no vas, yo no me presento. Entonces Dios le dijo, por medio de Débora: está bien, yo voy a ir. Débora le dijo: yo voy a ir con vos. Pero ¿sabes qué? Dios dice que la batalla, la victoria de esta batalla la va a tener otra persona. Y saben que fue una mujer llamada Jael. Ella fue la victoriosa, ella fue la alabada, ella fue la que Dios usó para que ganara esa batalla. Porque el otro arrugó, se achicó, prefirió en vez de ir a la guerra con Dios, prefirió que vaya una mujer. Entonces, ¿cuántas veces actuamos de esta manera? ¿Cuántas veces Dios nos da promesas a nosotros como se las dio a Barak? ¿No es cierto? Que solamente dijo que junte 10.000. Y no lo hizo. Encima 10.000 personas nada más, cuando el otro tenía cantidad de carros, de ejército, de todo. Tenía el enemigo. Y Dios le había dicho solamente a Barak: 10.000 nada más prepará, 10.000 personas. Yo estoy con vos. Yo ya te doy toda la victoria, te doy todas las cosas. Pero tuvo ese momento de duda. Entonces, muchas veces actuamos de esta manera. Si Dios nos dio promesas por medio de su palabra: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así como dijo también el salmista: con mi Dios saltaré muros, con mi Dios, Él es el que me adiestra mis manos para la batalla. Y muchas veces nos olvidamos de esas promesas, de las cosas que Dios nos dice. Y ponemos nuestra confianza en otra persona. No, mejor lo voy a contar a fulanito porque él me va a ayudar en oración. Cuando Dios te dice: la victoria es tuya. No, mejor le voy a contar a fulanito mi problema, mi situación, para que él me ayude en oración, para que él ayune por mí, para que me dé una palabra, cuando Dios ya nos dio promesa a cada una de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mujeres del Señor? Presentarnos a las batallas y no dudar, no darle lugar a la duda. Barak tenía la promesa, todo estaba listo para la batalla, la victoria era segura, Dios tenía todo preparado para él. Dios mismo iba a traer al enemigo al lugar correcto para que él lo derrotara. Nada podía fallar. Pero falló Barak porque dudó. Le entró la duda, la incredulidad. O sea, se auto boicoteó. Cuando le podían haber dicho: wow, mira cómo le cree a Dios este hombre. No le creyó a Dios. Creyó más en una mujer, en la presencia de una mujer, que esté ella al lado. Le dio lugar a la duda. Y muchas veces nosotras actuamos de esa manera. Le damos lugar a la duda e impedimos, nosotras mismas impedimos el obrar de Dios. Y nosotras mismas nos privamos de disfrutar de las victorias que Dios tiene para nosotras. Cada una de nosotras tiene diferentes luchas y diferentes batallas. Pero ¿qué estamos dispuestas a hacer? ¿Estamos dispuestas a presentarnos o estamos dispuestas a abandonar y que sea otro, siempre estar a la sombra de otro para hacer las cosas?
Nosotros podemos acompañarte en oración, pero para que Dios te fortalezca, obviamente, en el proceso, en la batalla. Pero ¿sabes qué? Siempre, si Dios te dio una batalla a vos, estás en medio de una prueba, presentate, pero segura. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te dio promesa, Dios ya te dio palabra, Dios te va a dar la fortaleza. Después estamos todas que nos vamos a acompañar una a la otra en oración. ¿Pero para qué? Para que te mantengas firme, para que no bajes los brazos, no tires la toalla, permanezcas fiel a Dios como soldado de Cristo, ¿sí? Dios siempre te va a sacar a victoria, porque eso es lo que Dios anhela de nosotras, que experimentemos su gloria. Es más, la batalla que tenía Císara ni siquiera era de él, era de Dios, porque Dios ya la dio como ganada, porque Dios había preparado todas las cosas. ¿Sabes qué? A nosotros también. Dios ya preparó todas las cosas. A nosotros nos resta creer. Solamente nos resta creer. Entonces en esta tarde yo te animo, mi amada hermana. No sé cuál es tu lucha, no sé qué batalla estás, no sé contra qué luchas, qué cosas se te han levantado en este tiempo. Pero te animo a presentarte en oración, en clamor, en intercesión. Hacelo y vas a ver la gloria de Dios. Antes de pedirle oración a otro, dobla tus rodillas para que la victoria no sea del otro, sino tuya. Porque si Dios permite eso, es porque quiere mostrarte cosas grandes. Es más, de hecho dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay cosas grandes de parte de Dios, pero que no la vamos a experimentar y no la vamos a conocer si no nos rendimos a Él primero. Si no buscamos a Él primero para que nos hable, para que nos dé dirección y nos guíe a donde tenemos que llegar. Yo te invito a inclinar tu rostro. No sé qué estuviste haciendo en este tiempo con tus batallas, si las estuviste abandonando, si bajaste los brazos, bajaste la guardia, te desanimaste. Pero si te pasó todo esto, es tiempo de que le pidamos perdón a Dios y nos levantemos en fe nuevamente y empecemos a actuar como verdaderos soldados de Jesucristo y decirle a Dios, yo me voy a presentar en cada batalla, pero lo voy a hacer de tu mano y quiero que me des la fuerza, que me ayudes en esto, porque yo te necesito, Dios. Necesito que me des esa fortaleza. Tal vez se te levanta tu familia, tal vez se te levanta tu esposo, tal vez se te levantan tus hijos. Tal vez hay cosas que tal vez estás luchando con vos misma, con dudas, con pensamientos. No le des lugar a la duda. Hoy Dios te dice, no le des lugar a la duda porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. ¿Qué te parece si ahí donde estás oramos? Inclina tu rostro, cerra tus ojos para no distraerte más que nada. Vamos a decirle, Señor, perdón, porque tantas veces